Continuando con el Discipulado 1, dentro de la segunda sección que hemos titulado Evangelismo, hoy estudiaremos la lección número 5 que se llama Presentando la Gracia a Hermanos Apartados. Vamos a realizar la lectura en el libro de Números, capítulo 21, desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Dice así la palabra. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a comenzar analizando brevemente el primer versículo que hemos leído, el versículo 4. Estamos hablando de que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, iba rumbo a la tierra que Dios le había prometido por heredad. Durante este trayecto entre la salida de la esclavitud de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, se produjeron una serie de hechos aún milagrosos en la vida de los israelitas. Dios envió maná diariamente desde el cielo para alimentar al pueblo. Dios, cuando tuvieron necesidad de agua, les dio agua de la roca, de la piedra, del pedernal, y salió agua que dio de beber tanto a la gente como a los animales. En ese trayecto del desierto, de milagros, de acontecimientos, aún también de tristezas, porque tuvieron 40 años transitando este recorrido, sucede esta historia que vamos a considerar brevemente. Si bien el versículo 4 está relatando el camino que había comenzado a transitar el pueblo de Dios, lo cierto es que, miren, tanto el punto de partida como el rumbo, como el recorrido, las batallas, el destino y su actitud tienen significados espirituales muy profundos. Todo esto está en el versículo 4, así que no pierdan de vista en las Escrituras este versículo 4 del capítulo 21 del libro de Números. En primer lugar dijimos el punto de partida. El punto de partida dice: después partieron del monte de Hor. Esto es muy significativo porque en el monte de Hor había muerto Aarón, el sacerdote, quien era hermano de Moisés. Aarón fue el primer sacerdote que tuvo el pueblo de Israel y el más importante. Tal vez el representante de la religión que conocías ha muerto en tu corazón. Le creías, le tenías confianza, lo amabas, pero él finalmente te defraudó. No cubrió tus expectativas, no supo ser tu sacerdote. De alguna manera ha muerto y ha dejado un vacío muy grande en tu corazón. Ha quedado una herida sangrando que no cicatriza. ¿Cuántos han pasado por esta dificultad? Por esta desilusión, por este desencanto del hombre de Dios, del pastor, del dirigente de la iglesia, a quien ellos tenían confianza, en quien ellos confiaban, de quien ellos recibían el alimento, el cuidado, la orientación, la guía, y un día se sintieron defraudados por este hombre. Bueno, esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Tiene que ver. El sacerdote de Israel, Aarón, falleció en el monte de Hor. Y miren qué consecuencias trajo eso. ¿Qué pasó con el pueblo a raíz de que estas cosas le fueron pasando? Dijimos en primer lugar, entonces, el origen. ¿De dónde venían? El punto de partida. ¿De dónde venían? Venían del monte de Hor, donde había fallecido el sacerdote del pueblo. En segundo lugar dijimos el rumbo, camino al Mar Rojo.
Este rumbo significaba un retroceso, en definitiva, porque venían desde el Mar Rojo. Sin embargo, ahora salieron del Monte de Or, camino nuevamente al Mar Rojo. Venían desde el Mar Rojo y luego de haber visto la poderosa mano de Dios liberándolo de la esclavitud de Egipto, lo cruzaron el Mar Rojo en seco y vieron numerosos milagros de parte de Dios, señales, milagros increíbles. Pero ahora estaban regresando al Mar Rojo. Y esto en nuestra vida actual, en tu vida, que has tenido esta desilusión, este desencanto con la iglesia donde te congregabas hasta hace un tiempo. ¿Qué significa esto? Esto significa que te encuentras caminando exactamente en dirección a donde habías salido. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida pasó a segundo plano y tu retroceso es inevitable, tu retroceso es muy doloroso. Veamos el tercer punto que encontramos en este versículo, el recorrido. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Dice, para rodear la tierra de Edom. Recuerden que Edom es Esaú. Así como Israel es Jacob, Edom es Esaú, y ambos eran hermanos gemelos, eran hermanos mellizos. Inclusive entonces, trayéndolo a tu realidad, a lo que estás viviendo hoy, miren, Edom no dejó pasar al pueblo de Israel por su tierra. Edom rechazó a su hermano, que estaba en dificultades y estaba camino a la tierra prometida. Y esto en ti puede significar que inclusive tus antiguos hermanos te están haciendo el recorrido más largo, más trabajoso, más peligroso. En lugar de ayudarte para que llegues más rápido a la bendición de Dios, te están complicando, haciendo que tengas que rodear su tierra si quieres avanzar. Son rencorosos en lugar de perdonadores y están dispuestos a hacerte pagar por tus errores, en lugar de ayudarte a cortar camino para que llegues más rápido. Eso en cuanto al recorrido. En cuanto a las batallas, si usted mira el mismo capítulo antes y después de esta historia, van a ver que este fue un recorrido lleno de batallas que tuvo que librar el pueblo. Para nosotros hoy, para ti que has salido de una iglesia y hoy te encuentras deambulando sin rumbo, no te está haciendo nada fácil, sin lugar a dudas, no te está haciendo nada fácil. El enemigo ha visto que el sacerdote en quien confiabas ha muerto y que tus hermanos no te reciben en su tierra por tus errores y han comenzado a atacarte para destruirte. ¿Cuál es, sin embargo, tu destino? Tu destino sigue siendo el mismo. Para Dios tu destino sigue siendo la tierra prometida, la tierra que Él te prometió, el lugar que Él te prometió, su reino. Ese es el destino que Él ha establecido, que Dios ha establecido para tu vida, es su reino. El desánimo trajo consigo el pecado y la desorientación. Pero tu destino sigue siendo el mismo. No ha cambiado, porque Dios no cambia. Dios no ha cambiado y su voluntad para tu vida no ha cambiado a pesar de tu desencanto, tu desengaño en la religión, a pesar de que los hermanos, en lugar de ayudarte, te están poniendo piedras, te están impidiendo cortar camino para llegar lo más rápido posible a tu destino, que es el reino de Dios. ¿Cuál es la actitud que tuvo el pueblo? ¿Cuál es la actitud que probablemente estés teniendo tú en este momento? La actitud que tuvo el pueblo es, y se desanimó el pueblo por el camino. Desánimo, se desanimó. El desánimo trajo consigo el pecado y la desorientación. Miren lo que sucede. Cuando estamos desanimados por todas las dificultades que se nos presentan en nuestro camino que habíamos emprendido hacia la voluntad de Dios, eso trae desorientación. Estás desorientado, no sabes para qué rumbo seguir, para qué rumbo continuar. Y eso muchas veces trae como consecuencia que vuelvas al pecado. Tu desánimo normalmente te confunde de tal manera que perdés el rumbo. Y cuando entra el pecado, sin duda, se desata el juicio de Dios sobre tu vida y cada vez se te hace más difícil volver al camino.
En el pasaje bíblico que estamos considerando se puede ver perfectamente graficada la justificación y la redención por gracia. Justificación y redención solo por gracia. Es decir, el perdón sin que el pueblo lo merezca. Vemos en primer lugar en el versículo 5, el que continúa. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo pecó teniendo fastidio. ¿Qué es fastidio? Pecó teniendo fastidio. ¿Qué es fastidio? Fastidio es aburrimiento, repugnancia, disgusto, molestia de la provisión de Dios. Dios les daba el maná y ellos tenían fastidio del pan porque decían que era un pan liviano. Y hablaron entonces contra Dios y contra Moisés. Fastidio. Le parece que el camino de Dios es demasiado liviano, demasiado simple, demasiado... no es para él, porque él ya conoce algo de las Escrituras, conoce algo del camino, ya tiene su opinión formada. Entonces no quiere por lo simple o lo sencillo o lo que Dios ha puesto como camino para recorrer. La iglesia, el pueblo, el reino de Dios. ¿En qué cosas el ser humano le ha dado la espalda a Dios por fastidio? En primer lugar, muchas veces no nos queremos acercar a Dios porque no queremos asumir un compromiso permanente con Él. Es que nos sentimos desanimados, esto es, desalentados, estamos desmoralizados, abandonados, estamos descorazonados, estamos desengañados. Entonces hemos salido desengañados, descorazonados de la iglesia donde nos congregábamos, y tal vez no de una, sino ya de la segunda o de la tercera. Entonces ahora hemos decidido que queremos ser libres y hacer en la vida lo que se nos antoja. No nos damos cuenta que si nos hacemos libres de Dios, automáticamente nos hacemos esclavos de Satanás. No hay una tercera alternativa, o Dios o Satanás. No hay una tercera. Si nos liberamos de Dios, nos esclavizamos con Satanás. Otras veces hemos llegado a la conclusión de que ser cristiano es poca cosa, es un pan liviano. Un pan liviano. Ser cristiano es un pan liviano. Nos parece que ser cristiano es ser religiosos y nosotros automáticamente pensamos que la religión es algo para los débiles. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Preferimos seguir nuestros propios caminos, seguir los designios de nuestros pensamientos, los designios de nuestros deseos y hasta los designios de nuestros instintos animales, la concupiscencia, antes que ponernos en línea con la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En definitiva, nos parece más emocionante hacer lo que se nos da la gana y que nosotros podemos decidir mejor que Dios de qué manera ser felices. Por eso damos la espalda a Dios y hasta nos llega a fastidiar que nos hablen de su voluntad en nosotros. Nos fastidia. De la única manera que nos acordamos y nos acercamos a Dios es cuando tenemos un gran problema o llegamos a estar en una situación muy difícil, generalmente a causa de nuestra lejanía de Él. El versículo, en segundo lugar, el versículo 6. El versículo 6 dice: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Tuvieron su castigo al enviar Jehová entre el pueblo serpientes ardientes que los mordían y le producían la muerte. Todos estamos de acuerdo, evidentemente, que si alguno en nuestro país comete un delito, es justo que pague por el delito que cometió. Debemos entender entonces que la justicia de Dios es perfectamente justa al permitir que suframos las consecuencias de nuestra rebelión contra Él. Y para el justo juez, que es Dios, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y la peor muerte que existe es la muerte espiritual de las personas por estar apartadas y alejadas de Dios. Vemos en tercer lugar el versículo 7. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo se arrepiente, manifiesta su arrepentimiento y pide a Moisés que ruegue a Jehová que quite el mal, la muerte, que había sobrevenido por culpa de su propio pecado.
En este versículo se establecen los primeros pasos hacia la sanidad, los primeros pasos hacia la restauración espiritual a través del perdón de Dios. La única manera en que en la vida del ser humano haya una restauración espiritual, una sanidad hasta en lo más profundo de su ser, la única manera es recibir el perdón de Dios. Y el perdón de Dios tiene requisitos para llegar a Él. Y son, en primer lugar, estos tres. En primer lugar, el arrepentimiento. En segundo lugar, la confesión. Y en tercer lugar, el pedido de perdón. Vamos otra vez. En primer lugar, el arrepentimiento. En segundo lugar, la confesión. En tercer lugar, el pedido de perdón. Vemos en los versículos 8 y 9 lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés es una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios les extiende un favor no merecido, se llama gracia. Gracia, favor no merecido, amor de Dios no merecido, milagro no merecido, perdón no merecido. Todo lo que no es merecido viene de la gracia. Dios le extiende entonces un favor no merecido, haciendo levantar a Moisés una serpiente de bronce sobre un asta, de modo que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, viviría. Es necesario entonces que entendamos lo siguiente. Debemos entender que esta serpiente de bronce es figura de Jesucristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario. En primer lugar, la historia que hemos considerado es un hermoso ejemplo de salvación sin obras, solo por gracia en relación con el pueblo de Israel, pero constituye un modelo en relación con nuestra propia salvación. El Señor Jesucristo mismo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, Jesucristo fue levantado en la cruz para que si miramos a Él y aceptamos su obra a nuestro favor, recibiendo el regalo de sí mismo en nuestra vida, seamos sanados de la mordedura venenosa de la serpiente que es Satanás. No hay otro camino, no hay otro camino. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre, y crucificado en la cruz del Calvario, llevando toda nuestra rebelión, todos nuestros pecados, dándonos una nueva oportunidad, una oportunidad de comenzar de nuevo una nueva vida tomado de su mano, una nueva vida en su reino, con Él mandando en nuestra vida, dejando de mandar nosotros, dejando de que Satanás nos siga metiendo mugre, desánimo y todo tipo de mal pensamiento en nuestra mente y sometiéndonos al Señor Jesús como Señor, como Salvador, como Rey de nuestra vida. Solamente mirando la cruz de Cristo, donde Él pagó por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre, es el camino para regresar al Padre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el camino y la verdad y la vida. Entonces, vamos a ver cuál es el camino para ser librado de la esclavitud del pecado y la muerte espiritual. Camino para librarnos de la muerte espiritual. No importa por qué razón haya venido esa muerte espiritual, con razón o sin razón. Con razón o sin razón. Es probable que hayamos sido heridos en las iglesias. Es probable que tengamos muchas razones para estar enojados y desanimados y fastidiados y desalentados. Es muy probable que tengamos razón. Sin embargo, tenemos razón con relación a los hombres, tenemos razón con relación a la religión, pero no tenemos razón con relación a Dios. Y si queremos recibir la promesa que nos ha hecho Él de heredar la vida eterna, de entrar en el reino de Dios, de entrar en el reino de los cielos, hay un solo camino para ser librado de la esclavitud del pecado y aún de la muerte misma. El primer paso, siempre el primer paso, es arrepentimiento y confesión.
arrepentimiento y confesión. En el versículo 7 el pueblo vino y dijo, hemos pecado. El pueblo reconoció su pecado, se arrepintió y confesó. No le echó la culpa al líder, no le echó la culpa al líder de turno, quien quiera que haya sido, Moisés, el faraón, quien sea que los puede haber desilusionado. No cometas ese error de estar camino nuevamente del Mar Rojo, camino nuevamente de Egipto, echándole la culpa a otras personas, ya sea el pastor que te desilusionó, ya sea un hermano, ya sean todos los hermanos, ya sea esta iglesia, la otra iglesia o lo demás allá. Echar la culpa no sirve. Lo que sirve es reconocer el propio pecado, porque cada uno dará cuenta de sí adelante de Dios. Cada uno va a dar cuenta por sí mismo. Entonces el camino siempre es reconocer el propio pecado y arrepentirse y confesar nuestro pecado a Dios. El verdadero arrepentimiento y la confesión a Dios de que hemos pecado contra Él son los dos primeros pasos que debemos dar para recibir el perdón. Debemos arrepentirnos de nuestra rebelión, de haber dado la espalda a Dios de todos nuestros pecados. Si nos arrepentimos y venimos a Él, Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Nos perdona y nos da nueva vida en Cristo. Dios hoy nos quiere dar una nueva oportunidad. Dios te quiere dar una nueva oportunidad, no importa cuál haya sido tu desilusión, tu desencanto. Vengamos a Dios y le confesemos nuestro pecado. Entonces, en primer lugar, arrepentimiento y confesión. En segundo lugar, recibir al Señor Jesucristo para recibir el perdón y la reconciliación con Dios. Recibir al Señor Jesucristo para recibir el perdón y la reconciliación con el Padre. Dios nos muestra el camino para ser liberados del pecado y sus consecuencias, para ser librados de las garras de la propia muerte espiritual y recibir la nueva vida que está en su Hijo. Y de esta manera llegar a la tierra prometida, la cual es su reino. Yo les propongo que para terminar, todos juntos, todos los que están en el grupo estudiando esta noche y cada uno de los maestros que se están capacitando, que lo puedan hacer en el grupo donde ellos están. Y si realmente hay un grupo, como hay muchos por allí que han salido de iglesias desilusionados, desanimados, fastidiados y se están reuniendo porque son temerosos de Dios y se reúnen para orar, para leer las Escrituras, pero no se congregan en ningún lado y te han invitado a participar de ese grupo. Esta es una buena enseñanza para ese grupo y esta oración para finalizar es una oración con la que puedes finalizar esa reunión, esa enseñanza en ese grupo. Lo importante es que tú la vayas diciendo y las personas que están presentes la vayan repitiendo. No importa si es el anfitrión, el dueño de casa, hermanos que te han acompañado al grupo, gente que hace años que están en el camino de la fe y la gente que viene por primera vez y aún la gente que se ha ido de las iglesias desilusionados y fastidiados. Siempre es conveniente que todos juntos, todos, hagamos esta oración. Dios, venimos a ti en este día. Y la gente repite, Dios, venimos a ti, venimos ante ti este día. Y la gente repite, Dios, te quiero confesar que he pecado contra ti muchas veces. Dios, te quiero confesar que me he rebelado contra ti y te he dado la espalda. Dios, te quiero decir que me arrepiento de todos mis pecados. Esta noche, o esta tarde, o esta mañana, puedo ver el camino para recibir tu perdón. Este día puedo ver a Jesucristo en la cruz cargando todos mis pecados. Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón para que seas mi dueño y mi Señor. Dios, gracias por haberme perdonado. Dios, ayúdame a caminar en tu voluntad y en tu amor. Amén. Espero que esta lección les resulte de mucha utilidad.